Al meterse en la jaula de Tigres, Diego Lainez ha dado un paso valiente en su carrera. Valiente tomando en cuenta los antecedentes. Porque por alguna razón hay ciertos clubes que tienen tendencia a arruinar la carrera de jóvenes promesas. Y Tigres, sin duda, es uno de ellos. No lo digo porque sea mi carnal ni nada, pero la verdad, Hércules Gómez rindió bien en todos lados. En el Puebla, 6 partidos como titular y 10 goles. En Pachuca, 7 titularidades, 5 goles. En Tecos, 9 veces de titular y 7 goles. En Santos Laguna, 40 juegos desde el inicio y 22 goles. A Tijuana, ahí sí nomás fue a robar el mercenario, pero todavía tenía suficiente crédito como para que Tigres lo pescara en 2014. Nada peor para un jugador en declive que llegar a ese equipo. Es la cruz y el goleador gringo no se salvó. Fue titular 8 veces y metió solamente un gol. Entre Xolos y Tigres quedó claro que Hércules estaba acabado y tan solo tenía 32 años. Tan mal estaba ya que a los 34 mejor se dedicó a comentarista. Aunque este video aluda a jugadores que Tigres arruinó, también tiene lugar para uno que otro sobreviviente. Hubo vida para el entonces joven Elías Hernández más allá de Tigres, aunque ya nunca fue lo que se supone iba a ser. Contextualizo. Año 2013. Elías, la perla de Monarcas Morelia que llevaba solamente 6 meses jugando en el Pachuca, es la bomba del draft invernal. Tigres se vuelve loco y paga una millonada por el seleccionado nacional de 23 años. ¿Y para qué? Les duró 4 torneos cortos, no hizo nada y pa' fuera. León salvó una carrera que terminó siendo exitosa, pero en el bajo perfil y sin reflectores. Nada de mundiales, ni mucho menos noticias de Europa. En su fugaz paso por Tigres quedaron enterradas su juventud e ilusiones. No sé ustedes, pero yo ya ni siquiera me acordaba que Omar Bravo se hundió en Tigres. Lo tenía borrado de mi mente, pero ocurrió. El goleador histórico de Chivas fracasó en el Deportivo La Coruña y regresó de inmediato a ese equipo que nunca duda en terminar de echar a perder jugadores que ya llegan descompuestos. Tigres repite con Diego Lainez la fórmula de hace 14 años con Omar Bravo. Traérselo a préstamo porque nadie más lo quiere y a ver qué pasa. El balance de Bravo en su sonado regreso a la Liga MX con la camiseta de Tigres: 6 partidos, 0 goles. La temporada 2013-2014 de Ikechukwu Uche con el Villarreal en la Liga Española fue sólida, 14 goles. Al año siguiente ya no le fue tan bien, 6 goles. Fue entonces cuando Tigres acabó con él. Pagó $3,5 millones y lo puso a jugar 31 minutos en un partido de Conca Champions en El Salvador, donde por cierto el nigeriano metió gol. O sea, por efectividad, nadie en la historia de Tigres como Uche. Un gol por cada 31 minutos disputados como felino. Sí, porque fue su debut y despedida. Luego se lesionó y como tantos otros se fue demandando a Tigres por incumplimiento de contrato. Según Uche, le deben $4,5 millones. Si hay un jugador que le guarda abierto rencor a Tigres, ese es Enrique El Paleta Esqueda. El equipo universitario le rompió unilateralmente un contrato que había firmado por 3 años y luego lo vetó para impedir que volviera al fútbol mexicano después de haber triunfado en la Liga India, o eso asegura el denunciante. El Paleta era un técnico y prometedor delantero campeón del mundo sub-17. Fue actor de reparto en aquel partido preolímpico contra Haití. Era mejor que el Chicharito que goleaba en el Manchester United, según su técnico en el América, Carlos Reynoso, y sobre todo fue víctima de un apodo con el que ya de arranque iba perdiendo 1-0 ahí donde se parara. Pero nada de eso mató al Paleta Esqueda, que tuvo su mejor temporada en el Pachuca. Lo que acabó con su carrera fueron las lesiones, aunque Tigres, encantado de la vida, le dio el tiro de gracia a los 27 años. Gerardo Lugo era uno de los referentes del Cruz Azul subcampeón. O sea,
era uno de los jugadores más queridos en uno de tantos Cruz Azules que casi ganan una final. En su caso estamos hablando del equipo dirigido por Sergio Marcarián, ¿se acuerdan? No se hagan porque ya están rucos. Para ser honestos, aquí la culpa de arruinarlo no fue toda de Tigres, el propio Cruz Azul se encargó de ello. Lugo tuvo un segundo aire en Puebla y en Morelia, luego se descalibró en Santos y en Tigres ya pasó a firmar su sentencia definitiva como futbolista de élite. Por un momento pareció que Alan Pulido era la excepción a la regla, pero su escandalosa salida de Tigres por la puerta de atrás no hizo más que comprobar que la Universidad Autónoma de Nuevo León es el último sitio donde los jóvenes futbolistas mexicanos pueden florecer. El canterano debutó en 2009, pero no tuvo protagonismo hasta 2013, ya a los 22 años. Pulido tuvo nada más un año exitoso con Tigres, fue titular, metió 14 goles, debutó con la selección, no anotando un gol, sino hat-trick, y Miguel Herrera se lo llevó al Mundial de Brasil 2014. Poquito tarde, pero había nacido una estrella. El problema fue que el delantero ya no quiso regresar a Tigres, demandó al equipo por bloquear su salida a Europa, Tigres lo demandó a él por incumplimiento de contrato y se acabó. Tigres apagó a otra estrella. Como buena aspiradora que devora todo residuo mexicano en el fútbol europeo, Tigres puso garras a la obra para ser el primero en recoger a Diego Reyes, luego de una aventura que duró 6 años y en donde solo llevó decepción a los 5 clubes europeos en donde militó. Reyes tenía 26 años y entendió que ya era hora de regresar a casa, volver a tener minutos, recuperar la forma, ir al Mundial y tal vez volver a Europa. Tiempo le sobraba. Pero lo que en realidad encontró en Tigres fue exactamente lo opuesto. Pocos minutos, estancamiento en su nivel y puertas cerradas en una selección a la que desde que llegó a Tigres no ha sido convocado ni una sola vez. Un uruguayo de 20 años llamado Leo Fernández llegó al Toluca en 2019. En solamente 10 partidos, Leo puso a la Bombonera a sus pies. Después de lustros, la deprimida afición de los Diablos Rojos por fin tenía a un ilusionante referente al nivel de Vicente Sánchez o Ciña. El único problema fue, ¿quién sino? Tigres, el equipo que lo había traído al fútbol mexicano y que tan solo se lo cedió al Toluca para que se fogueara un ratito. Fueron apenas 10 juegos y 8 goles con el Toluca, tras los cuales lo reclamó el dueño de sus servicios. Leo se perdió 3 torneos en la banca de Tigres. Lo normal es que nos lo hubieran arruinado, pero lo mandaron de vuelta al infierno y ahí ha revivido milagrosamente. Otro milagroso sobreviviente de esa máquina devoradora de promesas llamada Tigres es el colombiano Julián Quiñones. Misma historia que Leo Fernández. Tigres ficha a un joven extranjero, lo presta a un equipo donde pueda foguearse. Este maravilla en su destino, pero vuelve el préstamo y no tiene oportunidades. Quiñones la rompió con 17 goles durante su año cedido en Lobos WAP. Luego en Tigres no dio una, perdió 3 años y sumó 8 goles durante esos 6 torneos instalado en la banca. Por fin llegó el Atlas al rescate y hoy Quiñones vive para contarlo. Pero no todos corren con tanta suerte. Vean si no el caso de Carlos González, quien ya nunca volvió a ser el mismo después de su paso por el Volcán. Tras estupendas temporadas en Necaxa y sobre todo en Pumas, Tigres arrebató al goleador paraguayo. Bueno, eso de arrebatar es un decir. Pagaron $5 millones y Pumas le puso moño. En el Volcán le tuvieron paciencia 6 meses. El Charlie no metió suficientes goles y de ahí se pasó un año en la banca antes de irse al Toluca, en donde a diferencia de Leo Fernández, no ha podido recuperar su nivel. Florian Thauvin es uno de 3 jóvenes que Tigres ha traído nomás para hacerle plática a André Gignac, no se le vaya a olvidar el francés, pero el campeón del mundo fue de lejos el que salió más caro de ellos. Thauvin llegó a la capital neoleonense en 2021, tenía 28 años, en 2018 tuvo en el Marsella la temporada de su vida, la que lo llevó al Mundial. La de 2019 todavía fue una gran temporada. En 2020 se lesionó, pero antes de llegar a Tigres venía de un año muy decente, 35 partidos como titular, 8 goles
y 8 asistencias en su última temporada de Ligue 1 con el Olympique Marseille. El francés entonces emprendió su viaje al Triángulo de las Bermudas y este se lo devoró inmediatamente. 3 torneos y nada del genial zurdo en su año y medio de estancia en un equipo al que abandona ahora para que pase el siguiente desgraciado. El de hoy es un video histórico porque desde hace algunos meses hemos impulsado esta dinámica de ir llenando virtualmente con los suscriptores de este canal de estadio en estadio hasta llenar el estadio más grande del mundo. Empezamos con estadios no tan grandes, llenando por ejemplo el Universitario de Tigres. Fuimos creciendo y hoy en este momento, si no te has suscrito, estás a tiempo. Todavía hay algunos lugares en el Estadio 1 de Mayo de Rungrado, Corea del Norte, el estadio más grande del mundo con 114,000 asientos, que son los suscriptores a los que ahorita mismo seguramente estamos llegando. Muchas gracias por este apoyo. Vamos a ver cuál será la siguiente dinámica. Tenemos que buscarnos una casa más grande porque ya no cabemos ni siquiera en el estadio más grande del mundo. Emanuel El Tito Villa fue un goleador casi histórico en Cruz Azul. El argentino anotó 54 goles en 3 años con la máquina. Luego, en el draft, fue adquirido por Pumas en contra de su voluntad. Tigres lo rescató de Ciudad Universitaria y se lo llevó al norte. Ahí funcionó durante 6 meses y luego se descompuso. Solamente tenía 30 años, pero físicamente no aguantó los entrenamientos del Tuca Ferretti y vivió en donde más, si no en Tigres, los peores años de su carrera antes de tener un fugaz segundo aire en el Querétaro. Ay, las jóvenes promesas del fútbol mexicano. Ay, cómo las inflamos. Ay, qué rápido pierden el piso. Y ay, cómo a Tigres no se le va una. El caso más reciente, previo al de Diego Lainez, fue el de su compañero, también figura en la selección olímpica, Sebastián Córdoba. Si jugaba bien 2 partidos, ya era mejor que Gavi y Pedri. Y si no aparecía los 2 siguientes, entonces era un muerto que no servía para nada. A ese nocivo y tóxico escrutinio estuvo sometida la joya americanista cuando no encontró peor salida posible: recalar en Tigres, donde a pesar de algunos ratitos de luz, suele tener asegurado un asiento en la millonaria banca. La exclusión de Jaime Lozano de Alemania 2006 fue una de las convocatorias mundialistas más polémicas. El Jimmy había sido el goleador de la selección en la eliminatoria, fue parte importante del equipo en la tan bien recordada Copa Confederaciones 2005 y sin embargo, Ricardo Lavolpe lo cepilló de última hora. La razón: Lozano atravesaba una notable baja de juego en su equipo. Y cómo no, se había cambiado Pumas por Tigres justo a un año del Mundial. ¿A quién se le ocurre? Lozano había sido el bombazo del draft 2005, nuevo récord de 32 millones de pesos. 2 años después, la directiva se hartó de su decepcionante inversión a tal grado que lo separó del equipo y lo mandó a jugar con Tigres B a segunda división. ¿Carlos Salcedo se volvió tontito cuando llegó a Tigres o ya era así de nacimiento? La pregunta no es fácil de responder. Lo que sí resulta evidente es que tras uno que otro chispazo en su fugaz paso por Europa, Tigres recicló a un buen defensa que a veces metía la pata para convertirlo en un mal defensa que a veces jugaba bien. Muy pronto, con su tremendo carisma y mal uso de las redes sociales, Salcedo se convirtió en uno de los futbolistas más despreciados por los aficionados al fútbol, empezando por los de Tigres. De ahí fue a dar a la MLS, se perdió el Mundial y ahora está en el penoso Juárez. Tiene solo 29 años. Antonio El Pollo Briseño, capitán de la selección sub-17, campeona del mundo de día, rompecorazones de noche, era un canterano del Atlas que había jugado 10 partidos en Liga MX, 4 como titular y 6 como suplente, cuando Tigres decidió que ya era hora de entrar en acción para truncar sus sueños. El defensa central, que tenía 20 años por entonces, estuvo 2 añitos en Tigres y salió 92 veces a la banca. No estoy exagerando, es información. Durante su estancia en Tigres, Briseño estuvo sentado el tiempo suficiente como para que se le atrofiaran los músculos y articulaciones de cada pierna. Cuando al fin se liberó de su jaula de oro, ya era demasiado tarde para rehabilitarlo.
Uno de los desperdicios más tristes en la historia del fútbol es la generación campeona del mundo sub-17 en 2011. Es normal que los jugadores de esa edad se pierdan en el camino, pero la verdad ni Gómez, ni Fierro, ni nadie de aquellos chicos tenía el fútbol de Jonathan Espericueta. Técnico, intuitivo y clarividente, la joya de Tigres era un Luka Modric en potencia, lo digo en serio, pero el Tuca Ferretti nunca se molestó en pulirla. La de Espericueta es una historia deprimente que ilustra todos los males del fútbol mexicano. Antes de que debutara en Tigres, lo mandaron al Villarreal B, pero ya era tarde, tenía casi 20 años. Lo devolvieron a Tigres, donde en 3 años jugó 4 partidos, 1 de titular y 3 de cambio. A los 23 años, por fin lo dejaron ir, pero ya solo encontró sitio en segunda división. La joven promesa de la selección mexicana, Jürgen Damm, dejó al Pachuca en 2015 para irse a Tigres, que pagó por él $10 millones. 10 millones de dólares. Para ponerlo en ridícula perspectiva, en aquel mercado de transferencias, el Leicester compró por ese dinero a N'Golo Kanté. El Bayern fichó por $1 millón menos a Joshua Kimmich. El Porto adquirió por $medio millón más al Tecatito Corona, que ya era figura de la Eredivisie. Y mientras todo eso pasaba, Tigres creía hacer una inteligente inversión en aquel jugador rápido, veloz. Pues nada más tenía eso, la verdad. En su primera temporada en el Volcán, Jürgen fue titularísimo, 35 partidos. Luego, 14. Después, 12. A la siguiente, 10 partidos como titular. Y en el quinto año, 2 juegos desde el arranque. De goles mejor no hablamos. Estuvo ahí básicamente subiendo videos de TikTok durante 10 torneos y metió 9 goles. No promedió ni uno cada 6 meses. Hubo un punto de inflexión en la carrera del Kikín Fonseca. El momento justo en que dejamos de reírnos con él para optar abiertamente a reírnos de él. Y ese parteaguas, cómo no, ocurrió en Tigres. Goleador letal en Pumas primero y en Cruz Azul después, su fichaje por el Benfica tras meterle gol a los portugueses en la Copa del Mundo no fue lo que se dice un éxito. ¿Y quién es desde tiempos inmemoriales el primero en la fila para repescar jugadores que fracasaron en Europa y hundirlos para siempre? Efectivamente, en Tigres, Kikín fue un adelantado. El jugador más caro en la historia del club y mejor pagado del fútbol mexicano se convirtió en un meme incluso antes de que existieran los memes. 15 años después, el hoy comentarista recuerda amargamente cada vez que puede que Tigres aún le debe un año de aquel ridículo contrato. José Manuel de la Torre era el mejor mediocampista mexicano de la época. Tras un brillante paso por Chivas, Oviedo y Puebla, Tigres se reforzó hasta los dientes y apostó por el Chepo como su carta más fuerte para luchar contra el descenso en 1995. Ya se imaginarán cómo acabó esa historia. Lesionado, suplente, abucheado y descendido. Otro símbolo del fútbol noventero llamado Ramón Ramírez también se derrumbó en Tigres. Luego de haber protagonizado el traspaso más polémico en la historia del fútbol mexicano, Ramón no se adaptó a Coapa, pero su paso ahí fue breve. Tigres se lo compró al América. El mediocampista buscaba recuperar su nivel hasta que a exceso de velocidad produjo un fatal accidente vial que le cambió la vida y acabó con la de sus víctimas. Tigres es tan insaciable que hasta los inmortales sucumben en sus garras. El inicio del declive del portero mexicano más respetado de todos los tiempos tiene fecha y hora exacta, 1 de enero del año 2000, cuando llegó para sustituir a la leyenda Robert Dante Siboldi en el marco felino. Campos duró 6 meses, se comió unos cuantos goles y el equipo ni siquiera se metió a la liguilla. Al Brody lo aman todos los mexicanos, excepto los que le van a Tigres. Y bueno, como en todo hay excepciones, y eso es exactamente lo que esperará hacer Diego Lainez para poder ir en contra de la historia y volver a Europa tras triunfar en Tigres, porque además eso de volver a Europa es algo que se ha dado muy pocas veces. Suele, salvo casos contados de futbolistas consolidados y veteranos, suele ser regresar de Europa a la Liga MX un camino sin retorno. ¿Cómo creen ustedes que le va a ir a Diego Lainez
dentro de esta jaula de los Tigres? Dejen sus comentarios en el cajón indicado para ello. Activen la campanita de notificaciones. Suscríbanse al canal. Ya no sé qué dinámica vamos a seguir porque ya llenamos todos los estadios del mundo. Muchas gracias por ello. Y lo más importante de todo, nos vemos muy pronto en la próxima entrega.